Muy buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, siempre a través de la señal de Canal 10 y por supuesto en este jueves 31 de marzo de 2022. Yo soy Armando Godoy y como siempre es un gusto poder llegar a sus casas, llegar a sus plataformas digitales también y poder llegar a la diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños que viven fuera de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando de temas de seguridad. Ayer de hecho le estuvimos dando seguimiento en lo que ocurría precisamente en la Asamblea Legislativa y hoy lo vamos a ver, vamos a analizar cada una de las reformas precisamente que propuso el presidente Nayib Bukele y que por supuesto el Parlamento lo aprobó, con Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Ricardo, qué gusto nuevamente tenerlo. Buenas noches, un cordial saludo para todos los televidentes y cibernautas, que Dios les bendiga. Gracias. De hecho, queremos empezar con una nota introductoria, si me lo permite Ricardo, y por supuesto el pueblo salvadoreño, y es que la Asamblea Legislativa precisamente atendió el llamado del presidente Nayib Bukele en la sesión plenaria extraordinaria por su carácter de urgencia. Y precisamente los diputados realizaron reformas de leyes para castigar con penas duras a miembros, financistas y colaboradores de estructuras terroristas. Esta nota para introducirnos en el tema. Se abre la sesión plenaria. La Asamblea Legislativa atendió el llamado y reformó la legislación penal para sancionar fuertemente a organizaciones terroristas como las pandillas. Queda aprobada. Solo por el hecho de pertenecer a estas estructuras, liderar, financiar o por colaborar con estos grupos, las sanciones rondarán entre 20 a 60 años de prisión. Aquí ya no habrá Arena y FMLN o comunidad internacional que los defienda. Les tenemos malas noticias, la bancada Cian. Tan malas como los crímenes que ustedes cometen. Para los menores de edad que formen parte de estas estructuras, también se elevan las penas. Los niños que tienen entre 12 y 16 años pueden tener prisión hasta 10 años. Y los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años hasta 20 años. 75 votos a favor. Con esa votación, el Pleno Legislativo también reformó la ley reguladora de actividades relativas a drogas para imponer penas de 20 a 30 años de prisión si son cometidos por pandilleros. Ciertamente ahora ya no tenemos ese estado débil, ese estado pasivo que tenía indefensa a la población salvadoreña. Ahora lo que tenemos es un estado fuerte, firme, sólido. Al delito de extorsión también los legisladores le aumentaron los años de prisión. Y llevará a penas de 20 a 30 años cuando la realicen 2 o más personas que pertenecen a grupos delictivos. Cuando estos utilicen a menores de edad o incapaces para realizar estos delitos. El Código Procesal Penal también fue reformado para no sustituir la detención provisional en delitos cometidos por pandilleros que no podrán ser juzgados en libertad en el desarrollo del proceso judicial. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Gracias, Edgar, por la nota introductoria. Ricardo, desde su experiencia como criminólogo y por supuesto experto en seguridad, ¿cómo ve estas medidas aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa? Sin duda son una respuesta a la reacción torpe de las y los señores pandilleros. Sin duda, al menos durante el presente siglo, yo tengo documentados 5 eventos similares que les han traído graves repercusiones. Y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Lo que sí es que el análisis que yo hago es que ahora se marca un punto de inflexión jurídico y también operativo a las estructuras, principalmente en este caso de la Mara MS-13, la pandilla más transnacional del mundo, con presencia en 5 continentes. Estamos hablando de una estructura criminal que definitivamente tiene presencia en todo el mundo y que en pleno marzo 2022, su único y principal objetivo es incrementar sus altas ganancias lucrativas. Ya pasaron las épocas cuando los pandilleros criollos, los salvadoreños, nosotros los veíamos como aquellos jóvenes marginados, excluidos, y que había otro grupo de pandillas estudiantiles que se agarraban con las hebillas y los hinchos en el centro histórico de San Salvador,
y la periferia. Ahora estamos hablando de que la pandilla es una estructura criminal que busca incrementar sus ganancias. Y por supuesto que en este incremento de utilidades de la operación criminal hay una serie de beneficiados en cuanto a la estructura que dirigen esta Mara y por otra parte grupos ocultos que forman parte del crimen organizado que son el verdadero problema de El Salvador. El tema del crimen organizado debemos de entenderlo como aquel poder que busca oponerse al poder coercitivo del Estado. Pero las pandillas, estos grupos del crimen organizado han buscado también ser un poder fáctico en ciertas partes del territorio de la República. Y esta respuesta del fin de semana anterior, lo único que envía a las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado, al mismo señor presidente de la República, considero que ha sido como una burla a todo este esfuerzo por disminuir los índices criminales, no solo de los homicidios, sino de los principales delitos que afectan a la sociedad salvadoreña. Ahora toman esta decisión que les trae repercusiones y que demuestra el grado de torpeza con el que analizan y con el que pretenden leer cuál es el estatus del Gabinete de Seguridad actual y la figura del presidente de la República, que ha demostrado que cuando han existido este tipo de alzas en el asesinato de ciudadanos, el presidente no se ha hecho esperar. Esto fue lo que vimos en abril del 2021 y ahora nuevamente también tenemos esta reacción en marzo del 2020. Estas 5 grandes errores de las decisiones que se les ha revertido a los grupos de pandillas les ha pasado factura y ahora estamos observando uno de los brazos y una de las aristas que necesita también el combate al crimen organizado y las pandillas, que es la represión. Creo que la situación que ahora se está viviendo al interior de los centros penitenciarios con presencia de estructuras de pandillas y en la exterior, en la libre, como le denominan ellos, han sido sendos operativos de parte de la Policía Nacional Civil con el invaluable apoyo de la Fuerza Armada que generan una serie de capturas que el estado de excepción les va a permitir documentar todos estos procesos al incrementarse la detención administrativa y poder presentar las evidencias, los soportes en sede judicial. Claro. Me llama la atención también, y quizás me gustaría también poder ampliar cada una de las reformas aprobadas, obviamente, que son de orden público y de carácter donde prevalecerá contra cualquiera que la contradiga, tal como se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, y es precisamente la reforma al Código Penal aprobado con 76 votos. Esta, sobre todo en el artículo 162, que se expone una nueva agravante por el delito de violación y agresión sexual, y la pena será de 20 a 30 años cuando este sea cometido por miembros terroristas, maras o pandillas. Además, se reforma el artículo 345, donde se propone que los que pertenecen a las pandillas sean sancionados con penas de 20 a 30 años. Además, toca a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones que van a ser sancionados hasta por 45 años. Esta es una reforma histórica. Sin duda, y yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento a la Asamblea Legislativa que ha contado con el apoyo no solo del Partido de Nuevas Ideas y sus aliados, sino que también diputados del Partido Arena han votado por estas reformas y creo que sin duda era una deuda histórica de todas las asambleas legislativas del presente siglo. ¿Qué había pasado con esa serie de rendijas y de fisuras jurídicas que habían permitido que muchos miembros del crimen organizado y de las pandillas quedaran en libertad? Que también esto se suma, y hay que decirlo, con una serie de jueces y de juezas que lastimosamente, de acuerdo al criterio de la sana crítica, permitieron que muchos
delincuentes, que muchos asesinos, que muchos violadores, que muchos extorsionistas continuaran en libertad al oponerse a la prueba contundente y evidente de los y las investigadoras especializadas de la Policía Nacional Civil y el trabajo de las y los fiscales en sede judicial. Y persiste todavía un grupo de jueces que no está en el mismo sentir de hacer cumplir el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y le voy a mencionar un caso típico, que es lo que ha estado sucediendo con el delito de extorsión. La Fiscalía General de la República, en sede judicial, al cierre de marzo del 2022, tiene más del 96% de condenas en el delito de extorsión simple y extorsión agravada. ¿Qué ha sucedido con ese 4%? Sucede que el criterio de muchos jueces y juezas de sentencia permiten agarrarse de cualquier fisura, a pesar que se les está entregando billetes seriados, se les está entregando toda la tipología de la investigación. Han sido capturados con la extorsión en la mano. Con la evidencia en mano. Con la evidencia y todo el trabajo de los y las peritas de la División de Antiextorsiones de la Policía, la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y todo este trabajo de los servidores de nuestra corporación policial. Y todavía se dan el lujo estas juezas y estos jueces de los juzgados de sentencia de cuestionar el trabajo en plena audiencia de los fiscales. Y cuando el equipo de la Policía Nacional Civil se presenta también a rendir como perito cuáles han sido las pruebas técnicas y todas las técnicas especiales de investigación, resulta que ese día no emiten la sentencia y dicen: les vamos a convocar para la lectura de la sentencia. Y resulta que aún así, 7, 8, 10 días después que han convocado para sentencia, sucede nuevamente que no la leen. Esto es lo que está sucediendo. Creo que ahora el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa, han hecho un buen cierre de todas estas rendijas que estaban siendo utilizadas por el crimen organizado, por las pandillas y los defensores de estas estructuras. Pero falta todavía. Si no se revisa el sistema judicial, porque aquí no fue suficiente con decretar que se fueran los mayores de 60. Si es que para ser corrupto no se necesita tener 60 años o más. Edad. Aquí lo que ha sucedido es que hay una estructura que beneficia a ciertos jueces y juezas y que hay temor de irlos a denunciar a la sede de la investigación en la Corte Suprema de Justicia. Esto debe de parar porque no se vale que los y las investigadoras de la Policía Nacional Civil arriesguen su vida por el combate al delito de extorsión, que los fiscales y las fiscales hagan una defensa técnica, jurídica acertada y el juez o la jueza de sentencia, valiéndose del criterio de la sana crítica, deje a un lado la prueba y deje en libertad estas estructuras de las pandillas. ¿Esto lo transforma esta reforma al Código Procesal Penal? ¿Este planteamiento que usted nos está dando? Por supuesto, porque, y le agradezco la pregunta, Armando, una de las situaciones que se ha estado generando en los juzgados es que los jueces están exigiendo la presencia de los testigos en todas las instancias y en todas las audiencias. Pero ¿qué sucede cuando se llega a los juzgados, al tribunal, ahí al edificio bonito que tiene la Corte Suprema en los juzgados, en el centro integrado? Suspenden las audiencias. Los jueces y las juezas están permitiendo que los abogados defensores hagan uso extensivo de la prórroga de las diferentes audiencias, sea la audiencia de instrucción o la audiencia de sentencia. Están permitiendo que se suspendan 2, 3 y hasta 4 veces. Y ahí le está dando larga al caso. Porque la defensa ha encontrado un vacío, y esto es importante que la Asamblea Legislativa lo sepa. El vacío que están encontrando es que cuando ellos hacen el estudio jurídico dicen, vamos a salvar a este o vamos a salvar a esta, y los demás que se queden condenados. Entonces tratan de partir las audiencias desesperando a los testigos.
que están brindando el máximo de colaboración. Por lo tanto, esta reforma es vital para el combate, no solo del delito de extorsión, sino de todas las tipicidades delincuenciales criminales en las que están estas estructuras, porque ahora va a permitir esta declaración anticipada, cumpliendo todo el protocolo establecido por Fiscalía y con toda la norma que se establezca, pero si la persona, si la víctima, si el testigo no decide asistir a sede judicial por todas estas situaciones, bueno, incluso no hay ni aire acondicionado donde mantienen a la gente ahí como testigo. Creo que es una situación que la Corte Suprema de Justicia debe de revisar, porque es el único órgano del Estado que automáticamente está recibiendo incrementos de presupuesto y no sirven los aires acondicionados, o dicen que no sirve la cámara, o dice que no sirve cualquier situación. Por lo tanto, creo que la reforma planteada por el órgano ejecutivo, autorizada y avalada por la Asamblea Legislativa, no va a tener mayor sentido si no existe la solidaridad y el compartimentaje que tiene que tener la Corte Suprema de Justicia, haciendo una revisión exhaustiva de aquellos jueces y juezas que han quedado todavía después del proceso de depuración. Todavía existen jueces que están favoreciendo a criminales y esto debe de revisarse inmediatamente. Y yo hago una invitación a la Corte Suprema de Justicia: revisen ese 4% de las sentencias que no estén siendo condenatorias, incluso con la evidencia y con todo lo que yo he descrito en esta noche. Por supuesto, un llamado, por supuesto, contundente a la Corte Suprema de Justicia para que revise precisamente estas situaciones. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Al regresar venimos hablando y, por supuesto, profundizando sobre las diferentes reformas que ha sido aprobada ayer por la Asamblea Legislativa. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 28 minutos. Estamos conversando con Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública, y estamos hablando precisamente de todas las reformas que aprobó ayer la Asamblea Legislativa. Y me llama mucho la atención en la reforma al Código Penal, que fue aprobada por 76 votos, donde se habla que los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de estas mencionadas agrupaciones sean sancionados con prisión hasta 45 años y se habla de prisión de 20 a 30 años para mediadores, negociadores o promotores de pandillas. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el análisis que puede hacer a esto? Lastimosamente por el micrófono no me puedo poner de pie y aplaudir esta acción, porque realmente esto es lo que ha estado sucediendo. A mí nunca me ha preocupado esta base de la pirámide que vive de las migajas que los jefes le quieren entregar a las estructuras que trabajan para ellos. Si el problema son los titireteros, los que mueven los hilos tras bambalinas, los que se están beneficiando de estas operaciones criminales, haciendo también todo el lavado de dinero y blanqueo de capital con todos estos recursos que son robados, hurtados de las familias salvadoreñas, de las micro y pequeñas empresas, del señor que a esta hora está llegando a su casa cansado de empujar el carretón de paletas o el carretón de sorbetes, de la señora que ha estado todo el día bajo el candente sol con su canasto vendiendo la fruta y la verdura, y llegan estas estructuras a decirle: a partir del tal día vas a pagar X cantidad, creyéndose autoridad, creyéndose poderes fácticos, con esta estructura y este imaginario colectivo que cierta parte del territorio les pertenece a ellos y que la población tiene que ser sometida al ver, oír y callar. Creo que ahora observaremos una disminución de apoyos de aquellos apologistas del delito
que toda la vida se mantienen diciendo, pobrecitos los pandilleros, hay que darles la oportunidad, hay que enseñarles oficios, hay que brindarles talleres de obra de banco, Un discurso panaderías. que se escucha ya algo trillado. Mire, eso lo único que denota de estas personas que son apologistas del delito, de las estructuras de las pandillas, es el desconocimiento del estudio de la mente criminal. Estas personas no quieren trabajar, no les gusta trabajar. ¿Usted cree que un panadero, de la gente que a las 2:30 de la mañana se levantan a amasar la masa y a las 3, 4 de la mañana a cargar las bicicletas y los canastos para repartir? No, hombre, esta gente no le gusta trabajar. Lo que le gusta es dedicarse al oficio de sicario y al oficio de extorsionista. Y como no ha existido la voluntad política de atacar la raíz del problema, que es la impunidad, porque yo quiero decirle algo, Armando, este tema no lo veamos del hecho del incremento solamente de las penas. Es que aquí lo que se ha hecho es ponerle fin a la impunidad de el delito que se consideró más fácil durante todo el siglo anterior y el presente, que es asesinar salvadoreños y salvadoreñas. Los criminales, sean del crimen organizado o de cualquier estructura delictiva, solo le temen a una cosa, y es que sean capturados, procesados y condenados. Y eso es el fin a la impunidad. ¿Y cuál es la otra situación que han tenido a favor, además de estas rendijas que ahora han sido cubiertas? Es el hecho de la estructura de la corrupción, que ha permitido que políticos en elecciones anteriores, buscando llegar al poder, han negociado con ellos y les han enseñado la política. Las pandillas no conocían la vida política. Los políticos de la década anterior les enseñaron y les dijeron, vengan, ustedes tienen algo que nos interesa, y es los votos. Porque a través de una lógica matemática de cuál es el número de miembros operativos de las estructuras de las pandillas y su núcleo familiar, más los colaboradores, se estima X porcentaje de población. Y esto, sumado a la población penitenciaria que pertenece a estas estructuras, han sido votos, y es gente que vota, es gente que estaba acostumbrada a que fueran movidos en su mente de comiso de DUI, ustedes no van a salir a votar, o ustedes van a votar por este partido de estos colores, o ahora vamos a votar por el del otro color. Esa parte creo que también es trascendental y que merece el análisis, porque insisto, la gente se alegra en términos generales de escuchar que las penas se incrementan a 20 o 30 años, a 45. Bueno, el homicidio agravado en El Salvador tiene 60 años de pena, y el asesinato de mujer agravado, conocido como feminicidio, tiene 50 años. Pero eso no es lo importante. A lo que le temen las estructuras del crimen organizado, y hablamos desde el ejemplo que nos dio toda la estructura en Italia de cómo capturaron y desmantelaron a la mafia siciliana. Esto fue a través de romper la impunidad. ¿Y qué tuvimos durante el año 2021? Una Policía Nacional Civil que por primera vez tuvo más capturados por el delito de homicidio simple y agravado que homicidios. Y estos procesos, lo que han pasado todos a fase de instrucción, y algunos ya están llegando a etapas de sentencia con condenas. Por eso es que estas estructuras estaban molestas. Y ahora veamos el trabajo previo al fin de semana anterior. La Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad, han logrado disminuir el delito de desaparición de personas, llevándolo en el arranque de este primer trimestre
a un promedio que ha oscilado entre 1.3 y 1.8 denuncias diarias de personas desaparecidas. Cuando el presidente Nayib Bukele recibe el mandato constitucional, las denuncias diarias eran de 9.2. Y todavía en el 2019 y 20, por efectos de la llegada de la pandemia del COVID-19, los promedios oscilaban entre 4 a 6 denuncias diarias en estos dos periodos. ¿Qué es lo que sucede? Se hace una reestructura, un replanteamiento técnico, táctico, estratégico, operativo, y la Policía Nacional Civil comienza a capturar a personas involucradas en el delito de desaparición de personas. Pero ¿cuál es la sorpresa para algunos? Que estas personas, realmente el delito primario es el homicidio. Por lo tanto, usted ha visto que previo a la semana del incremento de muertes violentas contra la población y del fin de semana a este día jueves, no se escuchan casos de personas desaparecidas. Por lo tanto, ¿cuál es el éxito? Sin ninguna reforma jurídica, la Policía Nacional Civil ha capturado a homicidas que estaban escondiendo los cuerpos y que durante la década anterior utilizaron las fosas y los cementerios clandestinos bajo la hipótesis de que iban a ocultar el delito principal. ¿Qué tenemos ahora? Que a través de la investigación especializada de las y los investigadores de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, de la Unidad Especializada de Desaparición de Personas, ellos están encontrando las fosas y están llamando a Fiscalía para que se proceda con toda la estructura y el procedimiento. Los cuerpos son exhumados, son llevados al Instituto de Medicina Legal, donde se están haciendo los estudios antropológicos forenses, descubriendo que la mayoría de estos cuerpos oscilan entre 7 a 10 años de estar ahí. Por supuesto que también se han encontrado cuerpos correspondientes al año 2021. Pero ¿qué es lo que sucede? El fin a la desaparición de personas en El Salvador ha comenzado a través de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, rompiendo la impunidad del homicidio y de la desaparición de personas. Y hablando de lo que usted dice, el trabajo que han hecho las autoridades, quiero mostrarle al pueblo salvadoreño también que en las últimas horas más de 60 delincuentes fueron capturados como resultado de las incursiones desarrolladas por los elementos de la policía en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Las autoridades han afirmado que las acciones comprendidas en la guerra contra las pandillas no se detienen en todo el territorio nacional. El patrullaje fue liderado por el ministro de la Defensa Nacional, quien en horas nocturnas fue acompañado por cientos de elementos de seguridad pública que se desplazaron por varias zonas de Soyapango, entre ellas la colonia Las Margaritas. Los sujetos sospechosos eran detenidos uno a uno para verificar si no portaban armas, otros ilícitos o tatuajes que los identificaran como miembros de pandillas. Se han visto muchos soldados y policías en varios lugares y bueno, para mí últimamente siento muy seguro, ya que como ve, estoy embarazada, se me hace una buena acción por parte del presidente. Los comerciantes también reconocen la labor que se realiza y agradecen la implementación de dichas medidas para su tranquilidad. Están tomando buenas medidas, ¿verdad?, de seguridad para la gente que transita muy noche. Hay muchas personas que vienen noches de trabajar y pues está bien, me parece perfecto. Como resultado del operativo, fueron capturadas 67 personas pertenecientes a las estructuras criminales, acusadas de homicidio, agrupaciones ilícitas, extorsiones y otros delitos. Entre los detenidos además se encuentran algunos cabecillas de diferentes pandillas. Esposados fueron llevados a la delegación policial para iniciar de inmediato con el proceso judicial. En el operativo además fueron incautados un aproximado de 25 vehículos, droga y dinero en efectivo. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.
Ese es parte del trabajo que están haciendo las autoridades y, por supuesto, el resultado de las últimas horas. Y yo también quiero hablar de otra de las reformas importantes, Ricardo, y es la reforma a la Ley Penal Juvenil. Los pandilleros ahora serán juzgados como adultos a partir de los 12 años de edad. Y le quiero profundizar nada más. Cumplidos los 12 años de edad serán hasta de 10 años de cárcel, y los que cumplen los 16 años de edad y cometan obviamente algún delito bajo la figura de pandilleros serán 20 años de cárcel. Y le traigo esto a cuenta, Ricardo, porque hemos visto varios comentarios de algunas personas que han estado criticando, de hecho, la labor de la policía y principalmente la de la Fuerza Armada, cuando vemos, por ejemplo, fotografías de elementos revisando mochilas de jóvenes, revisando mochilas de niños, y no se trata del hecho de revisarlos así por así, sino porque, y me imagino yo que también ustedes de su experiencia como experto en seguridad y criminólogo lo sabe, y hay estudios que lo dicen y casos que lo dicen, donde en efecto en las mochilas de los jóvenes, de los niños o incluso en los bebés meten droga y armas. ¿Cómo ve usted esa reforma? Estos señores y señoras de las pandillas no tienen escrúpulos. Si usted los quiere analizar con su mente como ciudadano, que no piensa en el mal, que no está afectada y que no tiene el odio por la ciudadanía y que solo tiene el deseo y la compulsión de asesinar y de hacer dinero por medio de las drogas y de todos los menú criminal que tienen estas estructuras, la gente no conoce, porque de alguna manera, Armando, gran parte de la sociedad ha estado insensible al clamor y al sufrimiento de las personas que viven en las comunidades donde conviven con estas personas. Pero sí, efectivamente, ellos utilizan a adolescentes, pero incluso hasta niños, entre los 7 y los 11 años. Lo que sucede es que desde la parte de la psicología y la psiquiatría jurídica forense se establecen a través de los peritajes cuando una persona está en capacidad de comprender el bien y el mal. Y por eso los 12 años es importante. Al entrar en la adolescencia ya se tiene, de acuerdo a los peritos y de acuerdo a los expertos en la conducta, emitir este tipo de peritajes y este tipo de dictámenes. Desde la criminología, nosotros estudiamos el pensamiento criminal y estudiamos no solo el hecho de cuál es la reacción de estos cabecillas y de esta gente que manda en las estructuras, sino que también se estudia el comportamiento de cómo estos adolescentes están siendo utilizados. Porque lastimosamente ya existe una cuarta generación de las pandillas en El Salvador. Y los bisnietos y algunos pandilleros de la primera generación tienen incluso tataranietos, que ya surgieron desde finales de los 90 hasta la fecha. Por lo tanto, estas personas, incluso hay estudios de neurociencia y con los aportes que da la criminología forense, para poder establecer cuál es el tipo de pensamiento. Aquí lo que existe es una manipulación del adulto hacia el adolescente, y si están involucrando a los niños, también porque van generando ese sentimiento de que no estudies, que no vayas a la escuela, que la vida es más fácil porque nosotros te podemos comprar el tipo de zapatos, el tipo de calzoneta, la camisa del jugador de X o Y equipo, el reloj, la tableta, te pongo este tipo de juegos, de videojuegos, y de esa manera van manipulando la conciencia de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto de los jóvenes. Creo que ahora esta reforma abre la posibilidad de que no solo estos jóvenes, estos adolescentes que están lastimosamente asesinando, que están participando de los crímenes, que están participando de estas estructuras, que están llegando a amenazar también a los micro y a los pequeños empresarios con el tema de la extorsión, saben perfectamente a lo que los mandan. Le dice, le van a hablar y le entrega el teléfono.
saben lo que están haciendo, incluso tienen otro tipo de tareas dentro de la estructura. Entonces, la reforma, en mi apreciación, va a permitir que aquellos adolescentes de los 12 años a los 18 cumplan 8 años en los centros de detención menor y a partir de los 18 años, 2 años en los centros ordinarios. Esto debe de ir también reforzado con el tratamiento criminológico, porque solo el encierro per se no va a ayudar a esta generación que sí va a salir. Ellos sí van a tener la posibilidad de salir dependiendo de la condena, pero si fuera la máxima, va a salir entre los 18 y los 20 si fuera de 12. Pero así va en este primer segmento. El segundo bloque, que ya es de los 15 a los 17, tiene otro tipo de penas, porque aquí lo que estamos hablando es de una serie de jovencitos que se dan el lujo de estar en la entrada de los pasajes, en las comunidades, y solo se hacen así, enseñando el cohete, como ellos le dicen, amenazando y amedrentando a la población, cobrando el peaje para pasar en los pasajes y en las comunidades. Por lo tanto, esto lo que tiene, el mensaje principal, en mi apreciación, de estas dos reformas va con usted, padre de familia, con usted, adulto significativo, que no ha hecho su papel y que ahora salen muchos en la televisión diciendo que ignoraban. ¿Y cómo van a ignorar cuando ven al joven, al adolescente, con ropas de marca, con zapatos de marca, con relojes, con tabletas, con computadoras, con dinero en la mano, que están llegando con olor a cigarro, a marihuana y alcohol? ¿Cómo puede usted decir que lo desconocía? Por favor, lo que pasa es que estos adultos se han beneficiado, se han lucrado del trabajo de los adolescentes y de los jóvenes al pertenecer a la pandilla, al creer que el camino corto les va a facilitar la vida. Por eso es importante. Y veamos el último segmento rápidamente. A los que involucraron a estos adolescentes, a estos jóvenes, todavía alterando su desarrollo mental y su crecimiento, entonces reciben un refuerzo y una aplicación adicional de una sentencia que difícilmente les va a permitir salir bien librados de estas condenas que ahora sí van a ser ejemplarizantes. ¿Quiénes se quedan? Los defensores de derechos humanos, entre comillas, que han vivido de este negocio, que han hecho de la defensa de los derechos humanos ONGs y organizaciones donde reciben grandes salarios, grandes emolumentos, que viajan por el mundo, que usted los ve desayunando en los restaurantes en la mañana, que andan en las grandes camionetas de lujo, que piden dinero y que manipulan incluso a las víctimas de la desaparición forzada. Ese tipo de personas está perdiendo el negocio. Pero si ellos o ellas quieren continuar en la lucha de los derechos humanos, tienen que hacer una estrategia diferente, una estrategia técnica, utilizar todos los recursos técnicos, no irse a redes sociales, porque cada vez son menos. Este día ya solo son 2 o 3 personas que están claramente identificadas con estas ONG, que continúan en la defensa de los criminales, en la defensa de los pandilleros, pero que hasta este momento, mañana que se cumple una semana de la masacre de la ciudadanía, no han emitido un solo comunicado expresándole su solidaridad a las familias salvadoreñas que han sido víctimas. Claro, y estas personas que usted menciona son los mismos que también informan a las organizaciones que velan los derechos humanos a nivel internacional y hacen sus comentarios obviamente a ciegas a nivel internacional. Ricardo, vamos a hacer la última pausa y al regresar venimos hablando también de una ley que la crearon precisamente ayer los diputados, le dieron financiamiento. Se trata de un fondo de $30 millones que aprobaron como un refuerzo presupuestario al Ministerio de Seguridad y a la Fuerza Armada, que es la creación de la ley de recompensa para el combate a la impunidad de actos de terrorismo. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche con 52 minutos y estamos platicando con Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública. Y a ver, desde los años 90 las pandillas han sido protagonistas de horrendos hechos cometidos en contra de la población. Todo comenzó cuando el gobierno estaba bajo la administración de Alfredo Cristiani, de Arena, no sé si usted se acuerda. Los pandilleros actúan como terroristas, incluso han incinerado con vida a ciudadanos honrados y han cometido también matanzas en diferentes zonas del país. Aquí les vamos a hacer un pequeño recuento. Dolor y muerte, eso es lo que por décadas han causado los miembros de pandillas. Y es que sus integrantes incluso comienzan a delinquir desde la relativa protección que les brinda ser menores de edad. Eso no es nuevo. Desde tan distante en el tiempo como la década de los 90, estos sujetos empezaban a cometer crímenes. Uno de los cabecillas de la MS, Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, cometió 17 asesinatos, múltiples robos, violaciones y todavía no llegaba ni a sus 18 años. El Directo operaba en el departamento de San Miguel. Fue capturado, se fugó, encarcelado de nuevo, pero años después fue asesinado en prisión. Uno de los hechos más salvajes cometidos por estos sujetos fue el horrendo atentado contra pasajeros de un microbús de la Ruta 47 en Mexicanos, hecho sucedido durante el 2010. Los criminales quemaron y dispararon contra el microbús, acabando con la vida de 17 personas. Las operaciones de las maras ya habían salido del control de los gobiernos de Arena y del FMLN. El conteo de crímenes continúa. En mayo del 2014, 6 personas fueron asesinadas en un ataque armado dentro de un autobús de la Ruta 302, cuando transitaba sobre el kilómetro 38 de la autopista a Comalapa en San Luis Talpa, La Paz. Fue un atentado contra un miembro de la PNC y 2 custodios de centros penales que se conducían en el bus. El resto eran víctimas civiles. Mientras, el 3 de marzo del 2016, 11 trabajadores fueron asesinados en una zona rural del municipio de San Juan Opico, en La Libertad. 9 de las víctimas eran empleados de una empresa distribuidora de energía eléctrica y los otros eran agricultores de la zona. Muchos de los crímenes fueron organizados como venganza entre los grupos delictivos, pero los violentos y sanguinarios hechos cobraron la vida de inocentes. Eso es obviamente parte de varios hechos que han marcado la historia de El Salvador, lamentablemente, y que todo esto ha sido provocado por las pandillas. Una de las leyes que ayer se aprobó, Ricardo, fue la ley de recompensa para el combate de la impunidad de actos terrorismos. De hecho, se creó con un fondo de $30 millones de los 80 aprobados como un refuerzo presupuestario ayer para el Ministerio de Seguridad y de la Fuerza Armada. Esta creación de esta ley, ¿qué tanto puede aportar al combate de las pandillas, según su análisis? Bueno, creo que son herramientas importantes porque el refuerzo presupuestario siempre es necesario. Y por supuesto que en este aspecto la Policía Nacional Civil ha sido la menos favorecida. Desde su fundación hasta la llegada del gobierno actual, el Gabinete de Seguridad, el trabajo del señor presidente Nayib Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, han permitido que el señor director general de la Corporación Policial ejecute los cambios y las transformaciones y recupere la mística de la Policía Nacional Civil, que ataque toda esa desmotivación en la moral que ha tenido la Policía Nacional Civil en los últimos 2 gobiernos del FMLN. A mí me llama y me molestó bastante escuchar al ex vicepresidente de la República, el licenciado Óscar Ortiz, el hombre más fracasado de la seguridad pública en El Salvador, criticar las acciones del Plan Control Territorial y osar criticar el trabajo de la Policía Nacional Civil y de lo que se está haciendo. Si el vicepresidente Óscar Ortiz no solo era vicepresidente,
el expresidente Salvador Sánchez Serén, como estaba enfermo y se pasaba durmiendo, le había delegado a Óscar Ortiz que fuera el comisionado presidencial para la seguridad. Usted, señor Ortiz, usted es el responsable del 2015, el año más sangriento y cruel de la historia de El Salvador. Esa masacre de Opico que acabamos de recordar fue bajo su gestión, bajo su administración. Usted le ofreció la calle a las y los policías cuando le exigían uniformes nuevos, porque los uniformes de nuestros policías eran morados, aparte que le compraban la peor tela del mercado, las botas más inservibles que se rajaban al dar los pasos los policías. Y eso es que sí se las daban. Yo recuerdo que había bastantes protestas porque la policía en ese momento no tenía las herramientas para trabajar. ¿Con cuánta munición de carga básica estaban los policías bajo la gestión del vicepresidente Ortiz? Con una carga básica que los policías tenían que sacar de su bolsa para proteger su vida. ¿Y qué hizo él ante estas demandas? Ofrecerles la calle, y está grabado. Está ese video donde él les dice, si no les gusta, váyanse. Ese es el vicepresidente que teníamos. Ese es el comandante de todo el gabinete de seguridad del 2014 al 31 de mayo del 2019. De eso venimos. Y si nos vamos al gobierno anterior, pues todavía el expresidente Mauricio Funes consideró que lo mejor era pactar con las pandillas y con el crimen organizado. Y lo que generó él a través de ese acto cobarde fue empoderar en estos territorios dejándolos de perseguir, y generaron las comunidades y las zonas santuarios. ¿Por qué donde nos encontramos ahorita en Santa Tecla? Porque existía uno de los bastiones, el principal bastión de una de las pandillas de El Salvador, porque se les permitió crecer. Y en las otras comunidades, los conocidos chupaderos, las ventas de tortas mexicanas, los car wash, expulsaban a la gente y se quedaban con las viviendas y las alquilaban, reconectaban el agua, la luz y las alquilaban en 40, 50 dólares a miembros de sus mismas familias. De eso venimos. Y ahora se levantan para criticar y decir que lo que se está haciendo está mal, cuando todas las estadísticas están en contra de las acciones que ellos hicieron. Y la Asamblea Legislativa anterior no quiso aprobar los fondos y los recursos para la estrategia del Plan Control Territorial. Y yo lo he sostenido, incluso he desarrollado varios editoriales, que esa fue la principal causa por la cual el pueblo los castigó en las urnas. Y adicional a no autorizar, porque en este momento la policía estuviera mejor, la Fuerza Armada estuviera mejor, pero ellos se centraron en llamar al señor ministro de la Defensa Nacional, en querer encarcelar al policía, al director de la policía más exitoso de los 30 años de la corporación policial. ¿Cuál es el resultado? Un repudio. Si es que la población, en términos generales, así como está repudiando y así como está expresando ese malestar reprimido que tenía contra las pandillas, así lo hace contra estos políticos que no tuvieron la voluntad política y al contrario, se fueron a negociar con ellos. Ayer el presidente Nayib Bukele publicaba, de hecho, en un video donde pandilleros se estaban quejando por la alimentación en los centros penales. Esto obviamente tras el endurecimiento de las medidas dentro de los centros penales. Tenemos el video, me dice producción. Ok, bueno, vémoslo. Domingo a mediodía sacaron todo lo que son nuestras pertenencias. Nuestras pertenencias, que son 3 uniformes, 2 cobijas, 2 sábanas, nuestra colchoneta, nuestros cepillos dentales, nuestras pastas dentales, nuestros jabones, los papeles higiénicos, implementos de aseo como es el rizo y el asistín para lavar la seda y los baños. También lo que es insumos de comida que nos venden a través de la tienda. ¿Cuánto días tienen de no tener tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día domingo. El día domingo todo lo que habíamos comprado se lo llevaron. No tenemos nada. Ustedes pueden hacer las compras, aquí no hay nada.
¿Qué ha cambiado en la comida? En la mañana solo nos dan, o nos han dado, una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos 2 días. La comida normal son 3 tortillas, frijoles, queso o crema o un huevo duro. Ese es el desayuno normal. El almuerzo son 3 tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo con qué y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Ok. Entonces, ¿por qué las medidas de seguridad atentan en contra de la salud de los privados de libertad con la comida? Si la ley es clara, ¿cuáles son los procedimientos que se pueden aplicar en un estado de emergencia? Ok. Ahorita ustedes ya comieron. Ahorita ya le tienen comida. ¿Perdón? Ya le tienen comida ahorita. Ahorita. Pero ya se la comieron. ¿O no la han abierto? Ahorita la acabamos de recibir. La dieta de los enfermos. Ahorita la acabamos de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. En la celda número 7 tenemos a un hermano que se llama Carlos Mauricio. Él es diabético. A él se le sube o se le baja el azúcar si no tiene alimento. Están atentando en contra de la vida de él al privarlo de sus alimentos. Y asimismo hay otros compañeros que tienen patologías crónicas que les afecta de que no los alimenten. Okay. Solo quiero hacerte una pregunta, porque ahorita sí entiendo que me estás denunciando todo lo que ha cambiado y lo que está mal, pero yo quisiera hablar con vos de carácter más personal. Vos, personalmente, ¿cómo te sentís con esta situación? Pues todos los derechos. Su reacción, Ricardo. Bueno, creo que el señor privado de libertad está exponiendo parte de la situación que se están experimentando en los centros penales porque hay un estado de emergencia máxima. Esto está regulado en la ley penitenciaria, no es un invento. Recordemos que estamos en un estado de excepción todos y todas los salvadoreños. Y en los centros penales está en este momento esta aplicación de la legislación penitenciaria con encierro total. Y por supuesto que cuando esta persona que está en este reportaje expresa lo siguiente, yo me voy al otro lado, a la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué pasaba cuando este señor le exigía los 25 centavos, el dólar, los $3 que había ganado la señora en el mercado, en las ventas por cuenta propia? Cuando llegaban a extorsionar, cuando le hablaban por teléfono y le decían, si no nos das el dinero, ahora te vamos a matar a vos y a tu familia, con palabras soeces. Cuando llegaban a tirarle animales muertos a las entradas de los negocios, ellos no han tenido ningún tipo de misericordia por la población salvadoreña. Y creo que ahora, y quiero aclarar algo, esa tortilla no es como la normal que nosotros nos comemos, son estas tortillas que nosotros comemos de taco, porque hoy por la tarde unas personas me decían, mire qué injusto, que ellos coman 3 tortillas y yo apenas voy saliendo con mi tiempo de comida. Entonces yo le explicaba que eran de estas 3 tortillas, tipos de taco. Yo creo que esta es la reacción que nuevamente los soldados tienen que pagar por las decisiones de los cabecillas que ordenaron esta masacre contra la población salvadoreña. Y sin duda, también el régimen de máxima seguridad está claramente en la ley penitenciaria y también en el reglamento, cuáles son las medidas que aplican. Creo que ahora ellos imploran, ahora ellas ruegan al gobierno de la República, ahora le exigen al presidente Bukele, pero cuando andaban asesinando a la población, cuando extorsionaban, cuando la desaparecían, cuando ingerían bebidas alcohólicas sobre los cadáveres y luego los escondían en las fosas, ¿quién tuvo misericordia de la población? Por favor,
Creo que estamos llegando a un punto donde la población debe de despertar y debe de darse cuenta que este estilo de vida ya no va a ser posible sostenerlo. Aquellos que tenían el oficio de sicario, de rentero, que decían con todas sus expresiones, yo soy rentero como mi abuelo, deben de ponerle fin, porque ahora la sola pertenencia a la pandilla ha recibido un incremento de penas y todo el menú delictivo que rodea a la estructura paralela del crimen organizado denominados maras o pandillas, llegó el fin de la impunidad. Y yo quiero cerrar con esto, Armando. Adelante. ¿Cómo es posible que aquí un grupo de personas se ha mantenido diciendo que hay una tregua del gabinete de seguridad, del gobierno y todas estas historias que se han escuchado? Bueno, ¿y qué no al presidente Bukele durante estos 34 meses lo han acusado de violador de los derechos humanos de los centros penales? ¿Y cómo es que va a existir una serie de privilegios cuando esta gente está escuchando la evidencia? Estamos viendo las imágenes. Entonces, yo creo que deben de reconocer ya de una buena vez que es el trabajo de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia y Seguridad el que ha permitido avances y logros importantes. No digo erradicación, no digo que ya no existe crimen organizado, que ya no hay pandillas. Siguen golpeando y son los principales enemigos de la sociedad salvadoreña, que siguen llevando luto y dolor, que siguen ahora, gracias a Dios, también viene un cambio en la legislación contra los delitos sexuales. Estos homeboys y estas personas que se encargaban de decir, mira, tráeme a esa niña que me gusta y la voy a hacer mi mujer, como decían ellos, como dicen ellos en su jerga y otro tipo de frases que utilizan, ahora van a ser sancionados adicionalmente a lo que se establece y van a recibir un incremento de penas por continuar violando y cometiendo estos delitos de incesto y violación en menor e incapaz. Por lo tanto, creo que estas disposiciones se las buscaron ellos esa noche o esa tarde que dijeron abran el chorro y asesinen a las familias salvadoreñas y deciden establecer esa horrenda masacre en 72 horas. Sin duda, ahora están pagando las consecuencias de lo que sembraron. Así que creo yo que hay que esperar, hay que tener mucha mesura y hay que continuar nuestro trabajo en beneficio de nuestro país. Nos falta mucho por hacer. Hay avances, hay logros significativos del Gabinete de Seguridad, pero todavía no es el país que nosotros requerimos, no es el país que yo deseo ver si el Señor a mí me permite 80 años de vida. Yo nunca he estado en tiempo de paz. Nuestra juventud y nuestra adolescencia la vivimos durante el conflicto. De ahí se nos dijo, viene la paz, viene la paz. Y yo fui uno de los que lloré cuando se anunció en aquel noticiero en la noche que estaban firmando el acuerdo de paz. ¿Para qué? Para que años después, cuando yo ya trabajaba en estos temas de seguridad, escuchar a los y las voceros de ambos bandos que se sentaron a negociar. Fíjese que la parte social no la vimos. En 15 minutos tratamos de resolverla, por favor. Y todavía querían que se les tratara como próceres aquí en el país. Lo que tenemos es que yo, que ya estoy peinando canas, no he vivido ni una sola década, ni un tan solo quinquenio en paz. Necesitamos construir este país que le va a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y que ellos olfateen un primer modelo de seguridad ciudadana. Renuncia a la venganza, renuncia a la intolerancia, porque también nosotros tenemos mucho que aportar en este país amado que lleva por nombre El Salvador. Muchísimas gracias de verdad, Ricardo, por su tiempo. Solo en Twitter he recibido alrededor de 3 a 4 comentarios felicitando la entrevista y de verdad qué bien, qué buen análisis el que hemos hecho esta noche. Quiero agradecerle de hecho por venir acá y por supuesto por contarnos desde su punto de vista criminológico y de experiencia en temas de seguridad cómo ve todas estas medidas. Yo soy un ciudadano como todos los que están observando.
que Dios me ha permitido el privilegio de formarme y de poder comprender ciertos temas y profundizar en algunos que han sido de mi mayor interés, pero eso no quiere decir que yo no sea un ciudadano que anhele que tengamos un mejor país, que anhele que cuando estemos en un semáforo no nos piten 3 veces, que lleguemos a cualquier comunidad porque el territorio nos pertenece a nosotros, que esta lógica de que el territorio se lo entregaron y se lo concesionaron y se lo concedieron los partidos políticos, Arena y FMLN, a las pandillas y al crimen organizado, eso tiene que parar y eso ha llegado al fin de la impunidad. El Salvador es nuestro, El Salvador no es del crimen organizado, no somos Pandillelandia, entiéndanlo de una buena vez, o seguirán con estas torpes disposiciones que solo les afecta a ustedes y a sus familias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Son las 9 de la noche con 13 minutos, nos hemos pasado varios minutos, pero me quiero ir con esta información que ha publicado el director de Centros Penales. Seguimos cumpliendo, dice su orden, presidente Nayib Bukele. Los criminales capturados en los últimos días han sido trasladados desde diferentes patrullinas policiales hasta el complejo penitenciario de Izalco, donde estarán en un encierro total. Y ahí estamos viendo, de hecho, las imágenes de estos traslados que ha sido anunciado el director de Centros Penales, Osiris Luna. Ninguno de ellos podrán salir a los patios. La alimentación que recibirán será un pan con frijoles en la mañana y una tortilla con frijoles en la tarde. Nada más, dice el director de Centros Penales, Osiris Lunas, quien también ha citado, además, que los pandilleros tienen que aprender que la vida e integridad de los salvadoreños se respeta. Este es un lugar que le espera a los que son miembros de grupos criminales. Y ahí coloca algunas fotografías de estos traslados. Con esta información y estas noticias despedimos esta noche. Buenas noches, descansen, bendiciones. Nos han quitado los vasos, las colchonetas, la ropa, solo con el boxer estamos. Nada, solo el boxer nos han tirado. 3 días tenemos de no cepillarlo y de no bañarlo con jabón de olor, ni rizo, ni nada. No tenemos con qué hacer aseo en los baños, con qué hacer aseo en el piso, nada tenemos. Solo en boxer estamos. En la mañana solo nos dieron un francés. Una tortilla y a mediodía solo nos dan frijoles y 2 tortillas a veces. Hacemos un ritmo para en la mañana solo nos dan, o nos han dado, una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos 2 días. Estos últimos 2 almuerzos, 2 tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Jefe. Uno va a comer todo.